Bienvenidos a su programa Respuestas del Maestro, donde el más grande objetivo del maestro José Briceño es bendecir a sus oyentes al darle respuestas a sus interrogantes con la iluminación revelada en las Sagradas Escrituras. Prepárense para obtener respuestas a sus preguntas en su programa Respuestas del Maestro. Ok, bienvenidos a tu programa Respuestas del Maestro. Me hacen una pregunta desde Guatemala. Maestro Briceño, ¿la fe y la esperanza son compatibles o tienen alguna contrariedad? Y mucha. En cuanto a contrariedad y mucha en cuanto a que son compatibles, nunca. Es como que si usted me preguntase, ¿hay alguna compatibilidad entre el fuego y el agua y el fuego? Pues le voy a decir que no. Y escuche bien esto y preste atención. Hay mucha gente que puso su fe en la esperanza o le añadieron a la esperanza fe. Y esto bloqueó totalmente la posibilidad de que Dios pueda bendecir o Dios pueda responder una oración o una fe que depositaron en una palabra que está escrita, pero que dicho contenido es una esperanza. O sea, debemos dar en claro que la fe es del presente y la esperanza es del futuro. El apóstol Pablo hace la diferencia entre sus cartas, entre la fe y la esperanza, hace una gran diferencia. Vamos a analizar el pasaje. Lo que pasa es que tenemos un gran problema con nuestra gente en la iglesia que leen Biblia, pero que no estudian las Escrituras. Vamos a analizar lo que el apóstol Pablo dice en relación al asunto, al caso. Pablo dice en Romanos 8, 24, 25, porque en esperanza fuiste salvo, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Oído, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguien ve, o sea, ya tiene, ya posee, Pablo hace una pregunta, ¿hay que seguirlo esperando? Hay que seguirlo esperando. ¿Para qué lo vas a seguir esperando si ya lo tiene? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, es claro Pablo en el asunto, si lo que tú esperas ya lo tienes, pues deja de ser esperanza. Pero si lo que tú esperas no lo tienes, pues sigue siendo esperanza. Entonces tienes que añadirle eso lo que llaman la paciencia, que es lo que bloquea la esperanza. La paciencia bloquea la esperanza, porque la paciencia y la fe sí son compatibles. Ya te voy a explicar eso. En la versión Reina Valera del 1960, la primera parte del verso 24 dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Llevándolo a la forma simplificada, literalmente quiere decir, porque si lo que se espera ya se tiene, deja de ser esperanza. Y la segunda parte del texto 24, en la misma versión dice, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. En la forma simplificada, literalmente quiere decir porque quien espera lo que ya tiene. Uniendo los dos pasajes o las dos partes del pasaje 24, del texto 24, y leyéndolo en la forma simplificada, literalmente dice así. Porque si lo que esperamos ya se tiene, deja de ser esperanza, porque quien espera lo que ya tiene. Si nos detenemos y analizamos lo que acabamos de leer, podemos darnos cuenta de que allí la esperanza es aplicable a lo que se espera y no a lo que se tiene. Mientras que la fe dice que las cosas son tuyas en el momento que tú las crees. Porque la fe es un título de propiedad que te dice que las cosas son tuyas en el momento que tú las crees. Entonces, para darle fuerza y corroborar lo antes analizado, vamos a estudiar por igual el verso 24 del mismo capítulo 8 de Romanos, el verso 25, vamos a estudiar el verso 25, vamos a estudiar el verso 25,
porque anteriormente estudiamos el verso 24, pero mira lo que dice el subsiguiente, lo que llaman el contexto, el verso 25. Según la versión de Reina Valera del 60, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Si lo leemos en forma simplificada, literalmente dice, pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo una esperanza y con paciencia lo guardamos. Tome nota de esta verdad. Note que aquí lo que se espera y se guarda es aplicable a la esperanza que tiene que ver con el futuro, mientras que la fe es del presente. Analizando los conceptos de fe y de esperanza, vemos que son totalmente diferentes. La fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Algunas versiones dicen es el título de propiedad que te dice que las cosas que tú no ves, pero crees, pero le añadiste fe y por fe tú crees tenerlas, pues son tuyas, porque es un título de propiedad. Entonces, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. La esperanza es la expectación de las cosas que no se ven. Expectación es la intensidad o fuerza con que se esperan las cosas. La fe es la certeza y la evidencia de las cosas que veníamos esperando. La fe no cobra vida por la esperanza cobra vida por la fe. O sea, no está mal que se le añada a la esperanza fe, pero nunca le añadas a la fe esperanza, porque deja de ser fe. En Romanos, el capítulo 4, verso 18, cuando dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, quiso decir, fue el apóstol Pablo lo que quiso expresar y presentar su pensamiento fue esto. Abraham le añadió fe a la esperanza cuando normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. El texto literalmente dice que Abraham le añadió a la esperanza fe, mas no a la fe esperanza. Para concluir con este punto, tenemos en Juan un ejemplo muy claro, el cual estuvo en la vida. Fue una vivencia en Jesús. Jesús, al llegar a Betania y encontrarse con Marta, la hermana de Lázaro, el que había muerto, Jesús tuvo que sacarla del pasado y del futuro y llevarla al presente para ubicarla en el lenguaje de la fe. Porque la fe es un presente. Dios nunca dijo yo fui o yo seré, dice yo soy, el eterno presente de Dios. Cuando Marta se acercó a Jesús, le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Observe que la declaración de Marta tiene que ver con el tiempo pasado. Mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El lenguaje de Jesús se refiere al tiempo presente. Marta contestó, sé que resucitará en los días postreros. Es decir, por eso es que cuando Jesús dice, tu hermano resucitará, lo que Jesús está presentando es en tiempo presente, es ahora, porque por el contexto, por la respuesta que dio Marta, sé que resucitará en los días postreros. No, Marta ya va a resucitar. Oiga bien esto. Observe que en estas últimas expresiones, Marta se fue al tiempo futuro. Sé que resucitará en los días postreros. ¿Ya? Si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pasado. Sé que resucitará en los días postreros, futuro. Mientras que la primera expresión era del tiempo pasado, ya lo dije. La fe no es del tiempo pasado, ni del tiempo futuro, es del presente. Repito, la fe no es del tiempo pasado, ni del futuro, es del presente. Entonces Jesús le dijo, yo soy tiempo presente, la resurrección y la vida. Tu hermano va a resucitar y no me estoy refiriendo a los días postreros, ya. ¿Crees esto? Observe, ¿crees esto? Es muy importante que tomemos en cuenta que después que Jesús hace estas declaraciones que tiene que ver con el presente, le pregunta a Marta, ¿crees esto? O sea, cómo Jesús saca a Marta del pasado, del futuro y la lleva al presente.
Y Marta entonces respondió, sí, Señor, lo creo. Marta se ubicó en el presente poniéndose de acuerdo con Jesús, porque la fe no está depositada en cosas que serán ni en cosas del pasado. Es decir, cuando Dios me usaba, cuando Dios sanaba a través de mí. Me acuerdo cuando Dios hacía esas grandes actividades y se convertía a la gente. Eso es cuando Dios lo hizo. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Entonces, para Jesús, reitero, fue necesario sacar a Marta del pasado y del futuro y traerla al presente para poder realizar el milagro, porque la fe es del presente, no del pasado ni del futuro. La iglesia, mis hijos, oiga bien esto, la iglesia debe hacer de la fe un estilo de vida. Nosotros como creyentes no somos llamados a vivir de esperanza, sino de la fe. Lo único que la iglesia espera es la venida del Señor. Esa es la única esperanza de la iglesia. Lo demás es un acto de fe. Ya todas las cosas fueron hechas. Mi sanidad entiendo que ya fue en el pasado y no voy a poner mi mirada en lo que ya pasó, sino en lo que es. Porque aunque en el pasado fue que Jesús llevó mi enfermedad, pues es un presente por la fe. Creo que es un hecho. Entonces, la iglesia no debe esperar nada de Dios. Ya Él entregó todos sus recursos. Solo lo que tenemos que hacer es demandar nuestro legado por fe. Ahora, una cosa es que vivas esperando que Dios te sane y otra cosa es permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste en paciencia. O sea, el que tú le añadas a la fe paciencia para permanecer en fe hasta que la sanidad se manifieste, eso es loable. Eso está bien, pero no le añadas a la fe esperanza. Entonces, aún las promesas que tienen que ver con el futuro que recibimos de Dios en estos tiempos, debemos tomarla en fe. Si Dios lo dijo, es un hecho. Nunca le añadas a la fe esperanza, añádale a la esperanza fe. Pasa usted al frente, pongo mi mano sobre usted. Padre, te doy gracias porque tú sanaste a mi hermana Petra o al hermano Juan de los Palotes, lo sanaste, Señor. Hace 2000 años en la cruz del Calvario hiciste una obra de sanidad en ella, en él. Y yo, Señor, por lo que ya tú hiciste es un hecho, Señor, declaro ahora por lo que tu palabra dice y confieso en fe, creyendo lo que tu palabra dice, y declaro una sanidad total y absoluta en ellos, porque ya ellos fueron sanos en la cruz del Calvario. En el nombre, por los méritos de Jesús, Padre, amén, amén, amén. ¿Usted cree, hermana Petra, que Dios le sanó? ¿Usted cree, hermano Juan de los Palotes, que Dios le sanó? Eso espero. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Usted crea. Por eso es que la oración de fe se hace una sola vez. Las demás oraciones son oraciones de acción y gracia. Primera oración, usted ora en fe. Señor, te doy gracias porque tu palabra dice que por las heridas de Cristo, de tu Hijo, yo fui sano. La ciencia médica, los resultados dicen que esta enfermedad es incurable, es terminal. Me dan, Señor, meses de vida, pero tu palabra dice que no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. Señor, tu palabra dice que tú llevaste mi enfermedad y que la enfermedad que estaba en mí, tú te la llevaste, para mí no quedó nada. Y toda enfermedad que toque mi cuerpo está usurpando un lugar que no le pertenece. Por tanto, yo declaro, Señor, y decreto, por lo que ya está escrito, por lo que tú hiciste, por lo que está en una palabra, Señor, mi sanidad en el nombre, por los méritos de Jesús, Señor, amén, amén, amén. Hiciste la primera oración en fe, la segunda oración, la tercera oración o las que restan son de acción de gracia. Te levantas el otro día de la mañana, levantas tu mano, Señor, te doy gracias porque la sanidad ya es un hecho. Yo creí y tú lo hiciste. Tú lo hiciste y yo creí, Padre. Gracias, Señor, por los méritos de Jesús. No le voy a hacer llegar a Dios otra vez, Señor, ¿qué fue? Desde que estoy orando. No. Yo te doy gracias porque ya es un hecho. O sea, mantener la fe por la paciencia, porque es necesario la fe y la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. O sea que la paciencia, que es el término upumones o macrotomía, upumones en este caso, es consistencia, estabilidad. Upumones es el poder o que se le añade a la fe para no desmayar en el momento que tú crees.
esa fe que depositaste en la palabra, las circunstancias, el diablo, los síntomas van a tratar de robarse la fe, pero tú te mantienes en la paciencia, que es los pulmones, que es el carácter que no sucumbe ante cualquier sufrimiento. Tu pulmones es solidez, tu pulmones es consistencia, tu pulmones es estabilidad. Es la mano derecha de la fe. Te agarras de la fe en la paciencia y le añades a la fe paciencia hasta que el milagro se manifieste. Esa es una cosa, pero no esperes que Dios te sane, porque ya Él te sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Ok? Bueno, hasta nuestra próxima clase. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Gracias por acompañarnos en Respuestas del Maestro. Para realizar tus preguntas en un próximo programa, envíalas a través de los correos respuestasdelmaestro77@gmail.com, respuestasdelmaestro77@hotmail.com. Mil bendiciones y hasta una nueva edición.